amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a el episodio número 45 de Dialéctica Podcast. Estamos muy contentos de estar una vez más con todos ustedes. Esperamos que haya alguien con nosotros, ¿verdad? Porque capaz que nosotros estamos aquí grabando, echándole enjundia y no sabemos si hay alguien del otro lado. Pero, amigo Artur Delgado, ¿cómo estás? Ya extrañaba decir eso. Mucho. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo. Pues aquí contento de estar grabando con ustedes. Yo creo que sí hay gente que nos está escuchando, por lo menos quizás nosotros mismos, nuestra familia. Yo voy a poner a Santiago a que escuche este episodio, porque yo lo escucho cuando estoy grabando. Entonces, bueno, claro. Pero bien, contentos. Tú escuchas cuando estás... Ah, ok, tú escuchas esto cuando estás grabando. Después ya no. Ok. Bueno, es lo que quiero decir. Es un tema que hemos debatido muchas veces. Pero bueno, amigo Luis Serna, ¿cómo estás? Muy bien, amigos. También muy contento de volver a grabar esto que tanto nos han estado pidiendo. Sí hay gente pidiendo, ¿no? No, sí, realmente a mí sí me han dicho. Sí hay gente que ha estado preguntando y les agradecemos y bien, pues listos aquí para darle. Buenísimo. Amigo Cris Carreón, ¿cómo estás? Bien, agradecido con Dios, y aquí emocionado, listo para darle. Muy bien, amigos, bueno, pues este es un episodio especial, episodio número 45, y queremos escudriñar un poquito las últimas 4 prédicas que cada uno de nosotros hemos dado en las diferentes iglesias donde nos congregamos, y creo que va a estar bueno, tengo mucha expectativa. En lo personal, yo los he estado escuchando a cada uno de ustedes acerca de lo que han predicado y me emociona bastante. Amigo Luis Serna, ¿lo encontraste? Sí, yo aquí lo tengo ya. ¿De qué predicaste sobre este último fin de semana? Sobre ¿Sí? el diezmo. No es cierto. No, yo empecé hace 2 domingos. Ajá. Una serie que se llama Hogar, no tan dulce hogar. Órale. Sobre los diferentes como asuntos en los hogares, ¿no? Y me estoy metiendo en terrenos medios pantanosos, pero estoy pidiendo a Dios gracia para hablar sobre esos temas. Aleluya. Bases del matrimonio y el divorcio y nuevo matrimonio. Ok, el nuevo matrimonio es cuando alguien se divorcia. Nuevas nupcias, cuando vienes de una relación, si llegaste a Cristo divorciado, si un cristiano se divorcia, o sea, estos temas medios. Oye, a ver, pues algo acerca del nuevo matrimonio. Híjole, es un buen tema. Muy bueno. Algo del nuevo matrimonio así. Sí, o sea, extraído de tu bosquejo. Bueno, es que del nuevo matrimonio lo he estado estudiando estas semanas, pero voy a predicar apenas el domingo. Okay. El domingo antepasado fue las bases del matrimonio, el domingo pasado divorcio, y ya he estado apuntalando para este domingo nuevo matrimonio. Divorcio, sí. Pues es que es un tema muy interesante y está muy polarizado dentro del ámbito cristiano, ¿no? Desde los muy conservadores que dicen que el divorcio no se permite para el cristiano, en general, ¿no? Pero mucho menos para una persona que es creyente. Claro. Y si se divorcia, ¿bajo qué condiciones? Los otros que piensan que a lo mejor sí hay unas cláusulas donde podríamos decir que sí es bíblico el divorcio, ¿cuáles serían las posturas a eso? Y algunos que dicen que si se divorcian ya no pueden volver a casarse, ¿no? Esa es la otra cuestión. Pero es muy interesante el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Jesús en Mateo 19 habla sobre el divorcio, que los fariseos le preguntan, ¿no? Le dicen, ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Así es la pregunta. La NTV por lo menos así la traduce, ¿no? Por cualquier motivo. Y en el tiempo de Jesús había estas 2 posturas de los que era por cualquier motivo literal. Había una ley rabínica que decía que si tu esposa ya no te parecía bonita, le podías dar carta de divorcio y despedirla. Basada en Deuteronomio 24, donde Moisés dice, si tu esposa, tú encuentras algo que no te agrada en tu esposa, puedes darle carta de divorcio y despedirla, ¿no? Y en base a esa ley mosaica, se hicieron estas 2 corrientes del divorcio en la época de Jesús, y habla de por cualquier motivo se divorciaba, ¿no? Si no te parecía bonita, si no te atendía en la casa, ¿no? O sea, ese tipo de cosas se daban carta de divorcio. Yeah. Y Jesús dice que Moisés da esa cláusula por la dureza en el corazón de las personas. Jesús dice, no era así desde el principio. En el principio Dios creó al hombre y la mujer, y los dos dejarán a su padre y a su madre y serán una sola carne. Ajá. O sea, Jesús se va al principio y dice, pero Moisés les da esa concesión por la dureza en su corazón.
Y eso nos habla de por qué el divorcio puede ser entendible dentro de la iglesia y por qué los pastores, por qué la iglesia acepta a divorciados, aconseja a personas en el proceso de divorcio. ¿Por qué? Porque a veces la dureza del corazón de las personas es tan fuerte de uno o el otro que a veces es mejor que la persona se separe, ¿no? O sea, no es el plan de Dios. Y la prédica básicamente se resumía en no es lo que Dios quiere, pero es una opción. Amén. ¿Verdad? O sea, eso es lo que Jesús dice, ¿no? Y ahí vamos contextualizando un poquito sobre asuntos más complejos donde hay violencia. Sí, claro. Pero otros motivos donde realmente, si somos conscientes, hay situaciones en el matrimonio que si realmente ambas partes ponen todo de su parte y hacen las cosas bien, se puede solucionar. O sea, la mayor parte de problemas tienen solución. Esa es una parte muy importante porque yo creo que el matrimonio se parece mucho a nuestra relación con Dios, y en la Biblia muchas veces aparece esta similitud, pero a mí me ha tocado estar frente a matrimonios donde uno de los dos no quiere y no se puede hacer nada en lo absoluto, y básicamente por lo que optamos es justamente por la restauración del individuo ahora en ese nuevo comienzo. Ahora, y luego entrando en ese asunto, Jesús dice, ¿verdad?, que no es el plan de Dios, pero representa una opción. Es lo que más o menos dice Jesús. No más o menos, a mi entender y lo que he estado estudiando diferentes personas de peso en la teología y esto, dicen que lo que Jesús dice pues es eso, ¿no? Dios no es el plan de Dios, pero representa una opción por la dureza del corazón. Pero Jesús dice, pero sí... en cambio, dice, si ella le es infiel o él o ella cometen adulterio, entonces o sea, no hay otra, se rompe, se divorcia, porque utiliza la palabra porneia. Dice, si él o ella se adultera o porneia, entonces se anula, ¿no? Como si la relación sexual con otra persona fuera del matrimonio anulara el pacto matrimonial y se une a la otra persona. Dice, entonces la otra persona queda libre para casarse. Pero si se separan por un asunto que no es infidelidad sexual, tienen que esperarse. Y el primero que se case con alguien y empieza su vida sexual, adultera. Y el otro queda libre para casarse. Sí. Y los discípulos dicen algo muy interesante. Dicen, no, si así es el matrimonio, pues mejor ni para qué casarse. Y dice Jesús, estas palabras no son para cualquiera. En Mateo, estoy citando todo Mateo 19. No son para cualquiera. Solamente aquellos a quienes Dios les da la ayuda para salir y entender estas palabras, ¿no? Entonces, esa conversación está muy buena. Fíjate, ahora, lo descabellante aquí de todo esto es, en nuestra cultura, en nuestro contexto, se divorcia más personas por otras causas que por cuestiones de infidelidad, de inmoralidad. En la prédica del domingo me metí a internet a ver un estudio del INEGI del 2021. Y dice, sí, relativamente no son muchos, o sea, no es la mayoría los que se divorcian por adulterio. Son otros motivos. Y el 46% de divorcios en el 2021 fueron de parejas que tenían ya más de 2 hijos. Como si los hijos vinieran a complicar la relación matrimonial. Y son menos las parejas que se divorcian las que no tienen hijos. No llores, George. No, me quedé es que hay 2 preguntas que me saltan. Oye, ahora toma sentido lo que me decías en el café, lo que nos decías en el café el sábado, brother. ¿De eso estamos hablando? Que tú mandas que uno de tus propósitos es que cuando la gente te escucha predicar se vaya con más preguntas. Tengo una así como muy abierta y de eso se trata este episodio. Vamos a escuchar los 4 temas y podemos ir reportando. O sea, no que se vaya con más preguntas mala onda. Sí, no. Sino que genere otras. Me dejaste pensando. La primera es, ¿qué le dirían a una persona que está entrando en un proceso de divorcio, que él no quería que terminara así, pero su pareja deliberadamente le dijo, ya no quiero continuar? ¿Cómo le dirías? Imagínate que lo tienes en una consejería y que te toca decirle, ¿no? Difícil. Mira, está bueno el café. Sí, obviamente es un dilema, porque seguramente esa persona te va a decir, tengo mucho tiempo orando, tengo mucho tiempo incluso ayunando, haciendo toda clase de consejerías, oyendo personas, asistiendo fielmente a la iglesia. Porque realmente sucede esto. No sé si les ha pasado. Cuando se avecina este momento,
y uno de los dos está convencido de querer seguir adelante, normalmente esa es la persona, no en todos los casos, pero que de alguna u otra forma ha estado siguiendo un proceso espiritual de restauración donde quiere salir adelante, y muchas veces vienen estos cuestionamientos, hermano, de he estado haciendo todo esto y el fin sigue siendo desastroso. Tengo un versículo para ellos. A ver. No tanto mis palabras. Tengo un versículo para ellos. Es Romanos 8. Un versículo en Romanos 8. Dice, para los que amamos a Dios, todas las cosas trabajan para nuestro bien. Y la realidad es de que hay cosas que no podemos ver. O sea, por ejemplo, nuestro trabajo, somos líderes, somos pastores, predicamos. Nuestro trabajo no es resolver los problemas de todos. Nuestro trabajo es que la gente ame a Dios. Buenísimo, o sea, a través de la predicación, o sea, que el mensaje sea cristocéntrico, de tal manera que la gente ame a Cristo en medio del mensaje, la predicación, por supuesto. Entonces, no podemos resolver la situación, pero sí podemos decirle, si tú amas a Cristo, si tú amas a Dios, todas las cosas van a trabajar para tu bien. Buenísimo. Entonces porque a final de cuentas eso no solamente es una idea mía, hay situaciones que yo he pasado que no he tenido respuestas, pero ese versículo viene a ser pues algo pues que me bendice, o sea. Sí, o sea, como ¿qué puedes decir en contra de esas palabras, no? De propósito, aparte. Y también Romanos 8 nos habla acerca del amor de Dios, que nada nos puede separar de su amor. No sé si les comenté que estaba leyendo un libro, el libro de Me Llaman Pastor, y el autor pone un ejemplo donde dice que estuvo en la sala de un quirófano cuando a una pareja le estaban entregando a su bebé que estaba muerto en brazos, y que el pastor se encontró en el momento de decir, ¿qué les digo? O sea, ¿qué le puedo decir a esta pareja que les pueda levantar en un momento quizá el más triste y desastroso de su vida? Y que lo único que el Espíritu Santo le venía a susurrar en esos momentos era, diles que el proceso es doloroso, pero que si se toman de mi mano va a ser menos doloroso. Y eso es un fundamento muy similar a lo que dicen Romanos. Amigo Cris. Bueno, me acordé de otro versículo que está en 1 Corintios capítulo 7, dice, para que sin impedimento se acerquen al Señor. Y Pablo en este capítulo habla de si es bueno estar casado, estar soltero, habla de si tú como creyente sigues a Jesús, pero tu esposo no, ¿verdad? Y ahorita también hablamos un poquito acerca de eso, y dice ahí, ¿verdad? Sin impedimento, o sea, no importa la condición, no importa cualquier que sea la etapa que estés atravesando, lo importante es que te lleve a acercarte a Jesús. Y luego hay otro versículo ahí mismo, donde más atrás le dice, ok, entonces el que está casado, ¿verdad? Manténgase así. El que no esté casado, dice que no se case, ¿verdad? Y cuando yo estaba leyendo estos versículos me quedé pensando en que Pablo no está buscando dar una explicación total de todos los puntos, porque es complicado. Lo que está diciendo es que lo importante de todo esto es que cada uno pueda tener la plenitud en Cristo Jesús, ¿no? Y ahorita decía Arturo, hablando acerca de eso, me acordé, ayer lo estudiábamos ahí con el equipo, y estábamos pensando en que la plenitud es lo más importante. Entonces, puedes estar casado, puedes estarte divorciando, puedes estar soltero, pero si en ti hay plenitud en Cristo Jesús, la voluntad te va a llevar hacia donde tiene que ser, que es acercarnos a Cristo. En una situación como la que planteas, George, un poquito más práctico, algo que estudiando este tema se puede aconsejar a una persona que dice, mi esposo, mi esposa ya no quiere continuar con la relación, pero yo quiero echarle ganas, pero él no o ella no, se quiere separar, pues bueno, se le da el divorcio a la persona, pero al que estaba en la idea de seguir con su matrimonio, se le aconseja mantenerse un tiempo, ¿verdad? Significativo, un par de años, sin buscar casarse. Buenísimo. Y mantenerse, porque se ha dado los casos donde posiblemente ese cónyuge que decidió irse pueda volver a regresar. Y se complica cuando él o ella se va, y el que quiere permanecer con el paso de 1 año, 2 años se casa, y después a veces el otro persona otra vez se vuelve a divorciar y vuelven a estar, quieren volver a estar juntos, ¿no? Entonces, cuando el esposo o la esposa quiere divorciarse, mantente un tiempo en oración, mantente un tiempo buscando a Dios, porque puede que en ese transcurso de esos meses o esos par de años, puede que la pareja pueda volver a regresar, y lo mejor es que el matrimonio vuelva
a restablecerse, ¿no? Y ese consejo, creo que ese práctico es muy importante, porque a veces también la gente, o sea, te está terminando esa relación y piensa que necesita otra persona para satisfacer eso. Y ahorita hablando de esto, es encontrar en Jesús la plenitud al grado de decir, no lo necesito, ¿verdad? Sí es un buen deseo y una aspiración, pero mi vida está sentada en Jesús. Porque a veces surge este pensamiento de, bueno, ya terminé la relación, tengo que buscar a alguien, ¿verdad?, que ahora cumpla con esa parte, ¿no? Y creo que el mejor consejo que podemos darle es mantenerse. Incluso Pablo dice, y se lo dice a los solteros, y les dice, si estás soltero, mantente así, porque tu vida vas a vivir para agradar al Señor. Y obviamente, ¿verdad?, alguien que se está divorciando, dices, no es soltero, pero pasa a ser soltero, mantente así y busca que tu vida agrade al Señor, ¿no? Como que encontrar en el corazón esa parte solamente, o sea, la va a satisfacer en todo Jesucristo. Buenísimo. Y ya conforme el camino, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, busque primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, por añadidura vendrá, si Dios que lo quiere, ¿verdad? Y si no, mantenerte en eso, ¿no? Y Pablo lo aconseja, no lo dice, es un mandato, pero dice, yo aconsejo que si estás soltero, ¿verdad?, así te quedes, para que vivas para agradar al Señor. No pasa nada si no te casas, pero también si te casas, ¿verdad?, vas a tener doble obligación, agradar al Señor y agradar a tu esposo o esposa. Entonces, si estás soltero, quédate así, por agradar. Entonces, y muchas veces yo creo que la persona que está en ese punto, ¿verdad?, está pensando cuál va a ser el siguiente paso o cuál va a ser la siguiente persona. Y es ahí donde no ha habido esta comprensión de que lo importante no es que otra persona llegue a tu vida, sino que Jesús se mantenga en tu vida. Sí. Buenísimo. Muy bien, amigo. Buen tema. Oye, ¿y la serie está en internet? No, estamos grabando los audios ahí en la Congre y la gente lleva sus USB y se los estamos... Ah, ¿neta? Qué chido. Sí. Oye, ¿y sí funciona? ¿Que vaya la gente por ellos o que sí funciona la grabación? La computadora, hermano. No. Sí, de hecho yo no los quería grabar y la gente fue la que dijo que sí estaban grabados en algún lugar. Qué chido. Entonces pues sí lo están llevando. Buena serie. Sí, si alguien quiere... Estoy comprometido a hacerlo bien, o sea, hacer... Qué chido. Aunque desde el principio siempre, ¿verdad? O sea, no traigo con este tema todas las respuestas, pero creo que esto es lo que Dios quiere que escuchemos este domingo, ¿no? Qué Y chido. tampoco quiero dar armas, decir, el pastor me dio chance de divorciarme, o el pastor dijo que no te divorciaras, porque no, pues es lo que dice la palabra de Dios. Claro. Y como Jesús le habló a los discípulos y a los fariseos, y yo les decía a la congregación, ¿verdad? ¿Qué actitud tenemos delante de la palabra de Dios? ¿La del fariseo que solo pregunta sin querer aprender? ¿O el del discípulo que quiere escuchar realmente algo? Come on. Wow. Venga, siervo. Aleluya. Amigo. Tu último, ¿Cuál amigo? tu último tema este domingo. Híjole, este domingo prediqué sacamos una serie que se llamó Jesús, y hablamos el primer tema fue Jesús el principio, el segundo tema fue Jesús el cielo en la tierra, el tercero fue Jesús el hombre más asombroso. Me gustó mucho, todos me gustaron, pero me gustó mucho el de Jesús el hombre más asombroso porque hablé de su humanidad y el legado que Dios nos deja como una sociedad o como seres humanos, ¿no? También me basé mucho en la parte cuando Jesús está en la cruz y está cumpliendo con la voluntad del Padre Celestial, pero a la misma parte, antes de suspirar, le dice a Juan, te encargo a mi madre, y madre, ahí tienes a Juan. O sea, como Jesús tomando la responsabilidad en su parte de deidad, ¿verdad? Cumplir con salvarnos, rescatarnos y todo lo que tiene que ver con eso, pero aparte en su humanidad, siempre siendo un hombre sabio, siempre guardando todo. Y este último mensaje hablé como Jesús el final de todas las cosas. Okay. Y pues algo que me emociona y que me gusta estudiar es acerca de la segunda venida de Jesús, ¿no? Porque creo que ese es el fin de la iglesia y cuando estamos fijados en ese fin, todo va a cambiar. Yo le decía a la iglesia el domingo, le digo, si nosotros nos enfocamos en que nuestra espera va a ser que Jesús venga y reine, va a cambiar nuestra vida, va a cambiar cómo tratas a tu esposo, a tu esposa, va a cambiar en cómo te liberas y diezmas. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no es terrenal, sobrepasa lo terrenal, ¿no? Entonces, y hay algunos puntos importantes de cómo como iglesia debemos mantenernos, ¿verdad? Para poder, basado en Mateo capítulo 24, cómo como iglesia vamos a esperar a Jesús.
¿no? Porque pensamos, bueno, Jesús va a venir, pues hay que esperar. Pero no, nos da ciertos puntos Jesús en el mismo capítulo, ¿no? Y nos dice, en el capítulo 24, 42 a 43, dice, velen, ¿verdad? En el verso 44 dice, estén preparados. En el verso 4 dice, miren que nadie los engañe. En el verso 13 dice, perseveren, ¿verdad? Sigan creciendo, sigan madurando, sigan levantándose. En el 14 prediquen el evangelio y en el verso 20 orar, ¿verdad? Una vida de oración. Entonces, wow, como que lo sujeté a estos principios diciendo, ¿cómo vamos a esperar? Pues en esto, ¿verdad? No es como que pues nada más se trata de ver cuándo va a venir, sino que nuestra Jesús quiere madurar nuestra fe, quiere madurarnos como personas para poder ser esa iglesia pura y sin mancha por la cual Él viene, ¿no? Entonces, ahí me enfoqué en eso y las promesas que tienen que ver en Apocalipsis capítulo 21, ¿qué conlleva que Jesús venga, ¿no? Okay. Y hablaba de que pues va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, ¿verdad? Dios va a enjuagar todas lágrimas, pondrá un gozo eterno en nuestras vidas, no habrá más muerte, no habrá más dolor, todas las cosas van a ser nuevas, vamos a ser herederos juntamente con Cristo y por lo más importante vamos a ver a quien creímos, sí, a quien amamos aquí en la tierra, verlo reinar por la eternidad. Sí. No sé si lo tocaste en el tema, pero como que cuáles serán las principales barreras de que como creyentes muchas veces recordemos que Cristo un día va a venir. Sí, porque yo decía, bueno, yo me acuerdo que cuando era niño, por eso me gusta mucho, porque cuando era niño había como un temor. No sé si te acuerdas, veíamos las películas del remanente y todo era como que no manches, ¿va? Y la segunda venida de Jesús, como estaba más enfocada en los sucesos que en Jesús, provocaba miedo. Wow. Y la gente tiene miedo porque dice, es que va a haber esto, va a haber lo otro. Sí, pero lo importante no son los sucesos, sino que los sucesos nos están contando, ¿verdad? Los pasos para que Jesús venga. Y entonces, como que crear esa esperanza en la gente. No tengan miedo, ¿verdad? Al final Jesús va a venir, y porque sí hay como un cierto, es que sí, se va a poner feo, ¿no? O mi hijo que no se ha convertido a Jesús, ¿qué va a pasar con él? Y existen todas estas preguntas. Sí. ¿Qué tanto el afán diario? O sea, muchas veces el afán diario, la agenda diaria, puede también hacernos que nos olvidemos un poquito acerca de lo que va a suceder en el futuro. ¿Y esos cuántos fueron? ¿5 puntos los del final? 6 puntos, más puse 7 promesas, ¿verdad? Pero hay mucho más en eso. Entonces, muchas veces esos 6 puntos de los que habla el versículo que leíste, que lo olvidé por completo. Mateo 24. Los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Vienen a traer como a ponerse por sobre los afanes de la vida diaria, la agenda diaria. Y a veces vamos totalmente en contra de cada una de esas cosas. Una vez escuché a un pastor que tiene que ver con esto, es muy dado a los últimos tiempos, y él decía que un cristiano que entiende bien los últimos tiempos es un cristiano que se hace responsable en el presente también. Wow. Y creo que si un mal entendimiento de los últimos tiempos te lleva a perder de vista el presente y no vivir también el aquí y el ahora, ¿no? Sí, y es que varias personas se acercan y te dicen, es que es como un estudio más teológico. Y luego, no, o sea, pues Dios nos ha llamado a esto, y como que hacemos muy lejano, o como que decimos, nuestra vida como cristiano está muy alejada a la segunda venida de Jesús, pero si nuestra mirada, ¿verdad? Nuestra fe está puesta allá, va a cambiarlo todo acá, ¿no? Va a ayudarnos. Deja tú de alejada en tiempo, más bien como que la gente no conecta qué tiene que ver eso con su vida actual cristiana, sí. Así como que eso, como que a mí de qué me sirve, ¿no? Claro. Cuando realmente todo lleva... Pero yo creo que también radica en falta de conocimiento, ¿no? Sí, claro. Sí. Hay una hermana que se acercó al final llorando y dijo, nunca había tenido tanta esperanza, porque dice, mi hermana tiene cáncer, y tal vez no sea sanada, pero en estos tiempos cuando Jesús venga no va a haber más cáncer. Buenísimo. Y le decía, ese es nuestro fin. Y dice, es que no había encontrado esperanza, y estas palabras me animan, y yo digo, como que te quedas pensando, ¿no? Porque a veces decimos, ¿cómo eso va a afectar en mi día con día? Y creo que no sé, son muchas cosas, ¿no? Pero hay posturas, pero por encima de la escatología o del estudio bíblico, de las posturas, está que la promesa es Cristo Jesús. Ya. Y hay veces que, o sea, eso que sucede, hay veces que como predicador pasan cosas en el corazón de las personas que tú ni siquiera esperabas, ¿no? O sea, que
que impactara de esa forma. O sea, a veces lo hablas porque el Espíritu Santo te lo pone. Se divorciaron 3, brother, en la cultura. No me lo esperaba, pero pues bueno. Y no sabías, ¿no? O sea, está muy chido ese testimonio. Sí, no, es verdad que dije, guau, porque no, sí, no lo esperas. Y cuando yo lo estaba preparando, dije, híjole, ¿cómo trato de enseñarlo, verdad? Sin crear confusión en la gente. Y pero creo que es algo que es que a veces pensamos no, este tema de los últimos tiempos es para gente ya avanzada, para gente que ya tiene años, para gente que está tomando cursos, no sé, pero pensamos, creemos esto, pero creo que viene en la Biblia y es para todos, ¿no? Y creo que si nosotros lo predicamos, pues va a preparar a la gente, va a afianzarse en convicciones fuertes, inamovibles, ¿verdad? Porque yo le decía, el cristiano, cuando Jesús habla de la casa, ¿verdad? ¿Quién que edificó la casa sobre la roca o la edificó? Dijo, el que edificó la casa sobre la roca, van a venir las tormentas, van a venir las olas y no la va a mover. Y yo le decía, si nosotros edificamos nuestra vida sobre la roca, que es Cristo Jesús, y si Él es el principio, pero Él es el final, van a venir momentos difíciles que hoy en día los estamos viviendo, ¿verdad? Creo que ya estamos viviendo cosas del apocalipsis en los últimos tiempos, guerras, rumores de guerras, terremotos, todo esto. Le digo, ya están pasando, pero si nuestra vida, ¿verdad?, no está afianzada en la roca que es Cristo, cualquier cosa, ¿verdad?, va a movernos. Y yo le decía, si usted está pensando en irse a la iglesia o en alejarse de Dios porque alguien le hizo una cara, digo, entonces ahí este es un llamado para que usted despierte y diga, si esto me está moviendo, cuando vengan las demás cosas más complicadas, me va a mover más fácil. Entonces le digo, usted tiene que preparar su corazón, ¿verdad? Para afianzar su vida en Jesús, la va a animar a cambio, a una vida transformada, a tener más fe, a tener más pasión por Jesús, más pasión por la iglesia, a tratar mejor a su familia, a sus hijos. Lo cambia todo, ¿no? Y como que eso, despertarlo en la iglesia, y la gente dice, es que no lo había pensado así, ¿verdad? Si yo me edifico mi familia sobre esta roca, pues voy a permanecer, ¿no? Pues si yo me afianzo sobre esta roca, pues nada va a poder moverme, y he sido muy fácil de mover. Buenísimo. ¿Qué sigue después, el próximo domingo? El próximo domingo estoy comprometiéndolo. Hablando de esto, bueno, hablando de la familia, creo que quiero empezar una serie que se llame La Casa sobre la Roca, y hablar del matrimonio, de los hijos, todo eso, porque es que es mucho. O sea, como que no se queda ahí solamente, ya, ¿no? Buenísimo. Entonces, ¿tú grabas los mensajes? No, los grabamos en video y en audio y los estamos ahí subiendo. Estamos trabajando en ellos. Eso. Amigo. Wow, pues qué predicadores. No, hombre, son tan sabios. Y yo poniéndole ahí al Cash Luna en el YouTube. Buscándolo, teniendo tremendos amigos, brother. Sí. No, está bien, dude. ¿Quieres escucharlo? Está bien. Para ti. No diré más. ¿Cómo te fue? ¿Qué predicaste este domingo, hermano? Bien, pues fíjate que hablé acerca del dinero, cochino dinero. Cómo es importante, cómo ayuda y bueno, el asunto es que una de las razones por las cuales uno habla acerca del dinero en la iglesia es porque la Biblia habla acerca del dinero. Es más, Jesucristo mismo habló mucho más del dinero de lo que nos podemos imaginar. Sí. O sea, fue algo muy, muy impresionante. Ahorita comentabas acerca de personas que les distrae demasiado. Bueno, hay personas que sí aman a Jesús, pero sí están muy afanados por cuestiones diarias del dinero. Y Jesús, pues, o sea, no va a competir, obviamente. Claro. Él es mucho más increíble, mucho más maravilloso. Sin embargo, el afán, la preocupación, las inquietudes, incertidumbres, afanes de la vida son reales. Entonces, por eso hablamos un poquito acerca del dinero. El apóstol Pablo, citamos en la segunda carta a los Corintios también, un pasaje de segunda a los Corintios capítulo 9, acerca de las ofrendas, de la generosidad y todo eso. Mencioné un poquito el tema del diezmo, un muchito, el tema del diezmo, que de pronto es un tema controversial, de pronto es un tema tabú, de pronto es un tema polémico,
¿verdad? Pero regularmente quien hace la polémica es gente que no practica esta clase de generosidad. Entonces, perdón que te interrumpa sí. un poquito, hermano. Ahorita sobre pienso en el tema que estoy predicando sobre el divorcio, o que prediqué sobre el divorcio y la cuestión del diezmo. Creo que hay mucho que decir y podríamos entrar como que en diferentes posturas dependiendo el corte de iglesia, la formación teológica, pero estamos seguros de que como pastores de la congregación, Dios quiere que hablemos desde cierto punto para la iglesia, en nuestro contexto, al grupo de personas que nos está escuchando, y creo que está súper chido. Y podemos hablar mil cosas en cuestión de posturas, en cuestión de corrientes, claro. pero híjole, pero nuestra congregación, ¿qué Dios nos está diciendo? Exactamente, y aparte es muy importante entender el espíritu de la Escritura. Hay mucha gente que ve solamente reglas, gente que ve dogmas y no están viendo el espíritu de la Escritura. Entonces es muy fácil clavarse en un aspecto teológico y de ahí no salirse, ¿verdad? O sea, encuadrarse ahí en un aspecto teológico y no poder ir al espíritu de la Escritura. Porque la Escritura es espiritual. Entonces el diezmo es un asunto espiritual y la Biblia está cargada de ello, ¿no? Entonces hay no solamente posturas, sino hay una realidad de dice uno, bueno, ¿y el diezmo está en el Nuevo Testamento? Sí, la Biblia dice que Jesús practicaba el diezmo, o sea, y el Antiguo Testamento también está mucho más cargado de ello, un aspecto que apareció en la ley, ¿verdad? O que se hace ley. Sin embargo, no porque aparece en la ley, no significa que el diezmo ya estaba desde antes de la ley. Claro. Cuando Abraham le diezma a Melquisedec, cuando Abel va y ofrenda. Sí, o sea, de los mejores. Entonces, y ahí ¿cuál ley? O sea, fue mucho antes de la ley. Entonces, y luego obviamente nos metemos en aspectos, en mi opinión, que son complicados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay un pasaje en el libro en la carta a los Gálatas que la gente dice, el pasaje de Gálatas 3 dice: Cristo nos redimió de la ley, hecho por nosotros maldición, ¿verdad? Entonces uno dice, a ver, o sea, porque la gente dice, bueno, aquí ya, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Dijo que, o más bien, Cristo murió, Señor y todo, para ya no cumplir la ley, porque nos redimió de la ley. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, el dar nunca ha sido una maldición. Nunca. Ni desde el Antiguo Testamento ni hasta nunca ha sido una maldición, ¿verdad? Y en segundo lugar, si tú ves así el pasaje, no estás interpretando hermenéuticamente bien la Escritura, porque no está hablando de una postura del dinero, está hablando acerca de una postura de justicia entre tu relación y Dios, o sea, entre tu condición de pecado y el corazón o la vida, el Dios completamente santo. Entonces ahí nos metemos tergiversamos el asunto, ¿no? Claro. Entonces, ahora, obviamente el primer cimiento para esto, para poder hablar de esto, creo que es algo que nosotros estamos cercanos unos a otros, es algo que practicamos nosotros. O sea, yo practico el diezmo, o sea, el diezmar regularmente es una práctica, ¿verdad? Yo creo en la bendición del dar y apartar específicamente el diezmo. Y hay veces que va a sonar como muy inmenso el asunto, pero a veces si me ingresa de un poquito aquí y de otro poquito de este otro lado y otro poquito acá, agarro mi calculadora y me doy cuánto es el diezmo. O sea, no es un asunto de es que cuánto es el diezmo, es que cuánto es el diezmo, ¿verdad? El diezmo es el 10% de lo que te ingresa, o sea, de los ingresos que tienes ya en tu cartera, en tu bolsillo, ¿no? Y yo creo que nadie somos lo suficientemente ignorantes como para no saber cuánto es un diezmo, qué es mi diezmo. Entonces, pero a final de cuentas, obviamente, la Biblia nos enseña que nadie debe dar por obligación, ni el diezmo ni nada. O sea, entonces, de eso. Sí, ahora, creo que hay personas que pueden ser nuevas en la fe, que sí quizá pueden tener dudas un poquito más puntuales acerca de cuánto es el diezmo, qué se debe de diezmar, qué no se debe de diezmar.
y quizá tendríamos que dejar la puerta abierta para las personas que tienen esta especie de dudas y que tienen un corazón correcto a la hora de preguntar para poder resolverlas. El otro día que estábamos platicando acerca de este tema, yo les decía y que para mí en lo personal se me hacía muy complicado creer que hubiese líderes de años dentro de las congregaciones que no practicaran el diezmo de forma regular y correcta. Y la respuesta que escuché de ustedes es que eran quizá más las personas de las que nos imaginábamos. Más bien más común de lo que tú Más creías, común, ¿no? sí, o sea, sinceramente digo, está cañón, ¿no? Está muy, muy, muy cañón eso. Pero, y algo que yo siempre hago cuando recogemos diezmos en la congregación es decirle a las personas que quienes tengan dudas acerca de la generosidad y cómo la practicamos, se puedan acercar con libertad, porque en el caminar en Cristo sí hemos encontrado cosas medias raras que la gente cree. Por ejemplo, en un podcast lo platiqué de una persona que ponía en el sobre una especie de concepto del por qué estaba dando diezmo. Ponía así como para encontrar trabajo y así para que mi hija se sane. Y una vez sí tuvimos que parar el tren, como dicen por ahí, y explicar desde el púlpito que no era así. Porque quizá más de lo que nosotros nos imaginamos, hay personas dentro de nuestras congregaciones que no comprenden. Pero también viene una raíz muy cañona de parte del liderazgo, de que a veces, como es un tema tan tabú, muchos no se animan a hablarlo. Sí, ahora sí Dios promete bendición. O sea, esa es una realidad. Sí. O sea, es una realidad. Pero fíjate, volviendo al punto, es bien interesante porque de pronto puede ser como polémico, ¿no? Entonces, y decimos, no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento, pero sí quieres las ventanas de los cielos abiertas sobre tu vida, sobre tu familia. Bueno, ese es un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en un profeta. Y que habla acerca de la práctica del diezmo. Y que habla acerca de la práctica del diezmo, ¿no? Entonces, pero la realidad es de que sí, o sea, Dios sí promete las ventanas de los cielos sobre tu vida. O sea, yo así te lo voy a decir, sería un tonto de no diezmar. O sea, no es un asunto de meterme en una postura religiosa, ni mucho menos. O sea, será muy inmenso. O sea, por eso hay personas que incluso no están comprometidas en el reino de Dios, pero sí diezman. O sea, y diezman. Sí, claro. No dan ahí lo que sea, diezman realmente. Fíjate, en la cultura judía, los judíos ortodoxos tienen la costumbre de cuando entras a su casa, tener junto a la puerta un pequeño cofre donde van juntando monedas a lo largo del año. Y hay un momento del año donde esas monedas van y las llevan a los pobres. Y también en la ciudad, en el lado antiguo de ahí de Israel, en la ciudad antigua, en las esquinas hay muchos como especies de botes que parecen como ceniceros así grandotes, pero son para echar monedas para los pobres. Entonces, por toda la antigua ciudad, la vieja ciudad, porque ya está dividida las dos ciudades, la más nueva y la antigua, están en las esquinas un montón de estos como pilares así que parecen como fantasmas de carretera, pero más grandes, y tienen un hueco y están constantemente llenando de monedas ahí para en un cierto dado del año sacarlas y repartirlos a los pobres. O sea, siempre están como con la cultura de dar al huérfano, al desamparado, y siempre están no es como un diezmo como tal, no lo de eso, pero es como esta cuestión del estar dando, ¿no? Entendiendo. Y hay un cuento rabínico muy, muy interesante donde le llegan con un rabino, un empresario, y el empresario le dice al rabino que pues que él tiene dinero, ¿verdad?, para dar y eso, pero que no está conforme en que pues el rabino a lo mejor no haga mucho y eso, y pues él todo lo que trabaja y su dinero y cómo lo va a ir a dar, ¿no? Y el rabino le dice yo sí tengo dinero, dice, nada más que la manera en que entienden los judíos como esta cuestión del cielo y la vida, y dice, si yo sí tengo dinero, dice, nada más que cuando a mí se me hizo mi llamado a ser un rabino, a enseñar a otros, yo renuncié a mis riquezas para que en la tierra se le dieran a otros, como a ti, para que mientras yo me dedicaba a esto, en la tierra tú proveyeras a través de lo que yo renuncié. No sé si se entiende esta cuestión, ¿no? Y digo, lo que quiero llegar al punto es que el pueblo que Dios eligió tiene muy en claro la cuestión del manejo del dinero, la generosidad,
y el sostener a las personas que aportan espiritualmente a sus vidas, ¿no? Las personas y la obra, ¿no? Sí, la obra, claro. Sí, claro. Ahora, la razón por la cual, digo, me voy a atrever a citar otra vez el Antiguo Testamento. No. Sí, meternos ahorita. Ok, la Biblia dice, traigan todos los diezmos al alfolí, que es como una especie de contenedor donde la gente, ¿verdad? Y hay alimento, tu casa. Entonces, la razón por la cual en lo personal diezmo, y creo que todos aquí lo practicamos por la misma razón, es porque hay alimento espiritual que recibimos a nuestra vida, o sea, alimento espiritual. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Lo hacemos, ofrendamos, bueno, diezmamos específicamente a personas que nos cuidan espiritualmente, que velan por nuestra vida, que velan por nuestra vida espiritual, nuestro corazón, etcétera. Entonces, por eso dice la Biblia, hay alimento en mi casa, o sea, porque hay alimento en mi vida, porque estoy alimentado espiritualmente, por esa razón diezmo al Señor. Que es esta dinámica de Melquisedec y Abraham, ¿no? Si Abraham le diezma lo del botín de la guerra, y Melquisedec le da pan. Sí, y ahí te va algo bien grueso, o sea, ahí le va algo bien grueso. Ok, Melquisedec, rey de Salem, o sea, es un sacerdote, y es una tipología de Cristo. Ok, y ahí Abraham diezma. Pero en el libro de Hebreos, ¿quién es nuestro gran y sumo sacerdote? Cristo Jesús, sí. Del orden de Melquisedec. Del orden de Melquisedec. Según el orden. Entonces, según el orden del Melquisedec. Entonces, yo entiendo, en medio está la ley, sí, pero este es un asunto incluso por encima de la ley. En la época de Abraham ni ley había. Todavía no existía la ley mosaica. Sí. Entonces, bueno, ni ley había, ni ley existía. Si quieres una postura bíblica, un fundamento bíblico, ahí está. Sí. Claro. Yo le decía una vez a una persona, dice, es que ¿por qué diezman? Y le decía, voy a poner un ejemplo. Una persona que trabaja en la zona industrial y trabaja para que el proceso y el producto sea un producto terminado de buena calidad, ¿tú crees que merece un sueldo? Sí. Le digo, ¿y tú crees que una persona que trabaja con personas no es digna de un sueldo? Entonces, si tú me estás diciendo que batallas con el diezmo para poder bendecir a una persona que trabaja con personas, me estás diciendo que un objeto es más importante que personas y tú mismo te estás denigrando. Y entonces se quedó sorprendido y le digo, porque a veces tenemos empezó a temblar el ojo. Empezó a temblar el ojo. Y Jesús lo dice en Mateo capítulo 23, dice, hay ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del denaldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Está diciendo Jesús, o sea, ustedes diezman, pero estas cosas no las llevan a cabo. Pero fíjate lo que va a decir Jesús después. Dice, es necesario que también hagan esto sin dejar de hacer aquello, que era el diezmar. Jesús está diciendo, es necesario que ustedes vivan una vida transformada, pero sin dejar de hacer ni uno ni el otro. O sea, es un equilibrio. Es que el diezmar entra dentro de una parte espiritual que a veces no comprendemos porque pensamos, es que es algo, es dinero, ¿verdad? Pero si nosotros estamos enfocados en un crecimiento espiritual, la espiritualidad abarca en todas las áreas. Claro. Y esos versículos hay que leerlos bien como bien lo acabas de leer y entender, porque también cuando Jesús dice, ¿verdad? Si llegas al altar con tu ofrenda y tienes algo con tu hermano, la gente dice, no, sí, ¿cómo voy a hacer esto o dar esto si no estoy bien, si tengo...? Pero la Biblia dice, deja tu ofrenda y ve y arregla tu asunto con tu hermano, ¿verdad? Sí. Pero nos brincamos el déjalo y nos quedamos con, no, es que la Biblia dice que hasta que no esté bien yo o no esté esto en orden, ¿cómo voy a ser hipócrita? O a la inversa. Ajá. Hay gente que cree que pagándole a Dios quedan cubiertas sus penalidades o sus pecados. ¿Y no? Y dice, no, yo le doy a Dios y lo demás ¿qué importa? Yo soy bien generoso, yo sostengo la iglesia. E incluso va a haber personas que piensen esto, es que ¿por qué diezmamos dinero si aquí diezmaban cosas, alimento y todo eso? Porque antes no existía la moneda ni el billete y se pagaba con cosas, ¿verdad? Ya después vinieron los que inventaron la moneda, no me acuerdo, y luego los que inventaron el billete, que fueron los chinos. Por eso, porque hay gente, yo he escuchado gente, es que ¿por qué damos dinero si aquí en el Antiguo Testamento daban sus bienes, daban de su... sí, porque era una forma el sistema de pagar, económico el sistema, exacto, era así.
pero ha cambiado, entonces es por eso que ahora lo damos con lo que ganamos, ¿verdad? Aunque... que alguien que trabaja haciendo asientos de carro en GM traiga asientos de carro para diezmarlos, ¿no? Sí, bueno, hay carros que sí lo necesitarían. Hay carros de pastores que sí necesitan un nuevo asiento. Bueno, y otro pensamiento que ya se me ocurre, porque hay gente que lo piensa, es que dice, pues yo no doy mi diezmo, pero doy a los pobres, doy a esto, y está bien. Pero es esa parte, o sea, sí, pero es porque das si el pastor es pobre, das pues desde 2 pájaros de tiro. De 2 pájaros. A los pobres y no, es que ahí te habla de que sigues. Pastor Arturo lo dijo la otra vez impresionantemente, dijo, si tú diezmas es una forma de vencer la avaricia. Ahora, en el Nuevo Testamento también, no me acuerdo exactamente, pero seguro que es Pablo, dice que los discípulos deben de involucrar a sus maestros en todo, agradeciéndoles por todo lo que, o sea, todas las bendiciones que yo tengo, compartirlas con mis líderes espirituales. Sí, estoy seguro que es Pablo, pero no me acuerdo si es en Tesalonicenses. Me huele a Timoteo. No, incluso ya me acordé también de otro versículo que Pablo dice, ¿acaso yo, verdad, siervo de Jesús, que sirvo, no merezco en lo celestial? Y dice, claro que sí. ¿A poco yo que sirvo a Jesús no merezco en lo terrenal? Y está hablando de las posiciones, está diciendo, ¿creen que no merezco? Y él mismo se responde y le hace, claro que también, porque estoy trabajando, ¿verdad? Para poder bendecirlos a ustedes. Y él dice, aunque a veces yo me niego, pero esa es una postura de Pablo. Sí. No quiere decir que de todo, incluso hay pastores que dicen... Pero Pablo a los Corintios les dice que tiene derecho a vivir de la ofrenda de la iglesia, pero por la condición de los corintios, pero dice, yo mejor me resisto porque no quiero ser... Porque los corintios tuvieron este tipo de broncas y dijeron, es que ¿cómo vamos a darte? Y Pablo dice, ok, entonces prefiero no tomarlos, ¿verdad? Pero ¿qué tal los filipenses que ofrendaban? Y dice Pablo, me bendice, ¿verdad? Porque al final de cuentas, es que cuando tú das tu diezmo estás invirtiendo en cosas celestiales. Sí. Y mucha gente no se da cuenta de eso. Otro claro ejemplo de un ministerio financiado por los creyentes, Jesús. Jesús tenía un tesorero que se llamaba Judas, y Judas... El mejor tesorero de la historia. ¿Por qué? Judas. No, sarcasmo. Sarcasmo. Sí, claro. Ok, entonces, sí, no, o sea, él administraba todo lo que las mujeres, lo que hombres le hacían llegar, porque el ministerio de Jesús requería de recursos para seguir avanzando. Y me acuerdo, ahora acordándome de esto, ¿verdad? Llega un niño con 5 panes y 2 peces, y Jesús le dice, dámelos. Es difícil para él, ¿verdad? Porque era todo su alimento, pero lo da. Y dice que cuando recogen todo, o sea, le alcanzó para los 1,000 personas que estaban ahí. Y dice que al final recogió 12 cestas, ¿no? Y es el ¿cómo se llama? Jesús diciéndonos, si tú das, o sea, yo te voy a bendecir, yo voy a multiplicar de lo que me das, porque al final de cuentas dice la Biblia que Él es el dueño del oro y de la plata, sí. Jesús. Creo que mientras nos estabas platicando del mensaje que ibas a hacer, no sé si lo comentaste, entre la diferencia entre ofrendar y diezmar, ¿o no lo abordaste? Sí lo abordé un poquito. La Biblia también nos enseña a ofrendar. La Biblia enseña que conforme uno haya prosperado. Okay. Y también es una postura, porque metiéndonos al Nuevo Testamento, por supuesto, habla acerca de una vida generosa, mucho más que un diezmo incluso, o sea, porque es una época de gracia, Cristo Jesús se dio por todos, o sea, es algo maravilloso que el Nuevo Testamento nos enseña. Entonces, pero nos enseña la Biblia según hayamos prosperado. O sea, ese pasaje de 2 Corintios capítulo número 9 dice, si ustedes siembran poco, cosechan poco. Si ustedes siembran mucho, sembrarán mucho, ¿no? Claro. Es un principio de generosidad. Entonces, yo no tengo una postura de cuánto debes dar en cuestión de ofrendar. Bueno, es conforme Dios te haya prosperado. ¿Y del diezmar? O sea, ¿crees que es un referente mínimo? O sea, de lo que deberíamos entregar como recurso a nuestra iglesia, un referente mínimo, haciendo una comparación entre lo que aparecía en el Nuevo Testamento y la gracia que hoy hemos recibido por Dios. O sea, si la gente pudiera decir, bueno, es que ¿cuánto debo de dar de diezmo? ¿Creen que el 10% sea como un referente mínimo y aún estemos llamados por Dios a dar mucho más? No sé si me expliqué en la pregunta. Pues yo creo que el diezmo sí puede servir, no tanto como la idea del Antiguo Testamento, como lo decía Arthur,
sino el diezmo puede ser un punto de partida. Okay. Así es. ¿Sí me explico? O sea, como Sí. no, porque si hablamos de generosidad, porque las ofrendas en el Antiguo Testamento no empezaron por la ley, empezaron por la generosidad. Exacto. Y por la gratitud a Dios. Entonces Exacto. el diezmo no lo tomamos como porque el Antiguo Testamento dice del diezmo, sino más bien porque es como una base para partir de ahí, ¿no? O sea, algo... Sí. O sea, es que si por la ley era el 10%, ahora por la gracia, ¿verdad? Es que tenemos, o sea, tiene que haber que en el Antiguo Testamento había diferentes diezmos y más o menos contándolos eran el 23% lo que el pueblo de Israel diezmaba a lo largo del año, porque eran 3 diferentes tipos de diezmo. Eran el 23% más o menos en la ley, ¿no? Sí. Pero digo, tiene sentido lo que decía Arthur, no es como que estemos sujetos a eso, pero la gente a veces no entiende ni realmente lo que es, solamente como para atacar este asunto. A mí sí me gustaría sacarlo definitivamente de que es algo que está dentro de la ley, porque no es algo que está dentro, o sea, aparece, pero no inició ahí. No. O sea, inició mucho antes. Y Dios no quiere que sea un yugo, sino una bendición. Exacto. Porque decimos, es que la ley decía esto, pero no es que el diezmo no es un yugo, ¿verdad? Es participar y dar y aprender a ser generosos. Sí, mira, el Nuevo Testamento nos enseña que una persona, para que alcance una madurez espiritual, es una persona que practica generosidad. Así de sencillo. O sea, si una persona es mezquina, esto es un corazón tacaño, agarrado, ¿verdad? Y no practica esa generosidad para con quien vela por su vida espiritual, para la iglesia donde es alimentado espiritualmente y no participa de la obra de Dios, o sea, no va a madurar esa persona, o sea, así de sencillo. Entonces yo considero que en mi caso y en nuestro caso de los que estamos aquí en esta mesa, sí, creo que empezamos el punto de partida con nuestro diezmo y de ahí partimos hacia una vida generosa. Sí. Entonces, aún así, yo considero que personas que practican diezmo siempre tiene que ver con una actitud generosa, no una actitud de religiosa, de protocolo, no, sino es porque están agradecidos con Dios, quien nos dio todas las cosas, quien nos da toda la creatividad, la fuerza, la gracia para trabajar. Al final de cuentas, todo es de Dios. Una de las cosas que siempre digo después de que recogemos diezmos es gracias por tu generosidad y por sembrar en una buena tierra. Sí. Creo que Ágape es una buena tierra. O sea, nosotros que estamos literal, o sea, adentro en el centro de la estructura, de la administración, sabemos lo que muchas veces se sufre con los recursos en la iglesia. A veces yo cotorreo y digo, estaría bien chido ser una iglesia gringa. Con mucho recurso y detrás del diezmo hay que ser una así que mínimo, detrás de todo lo que vas atrás. Oye, o mínimo enviarle una foto mía y de la iglesia y de mi familia a una iglesia gringa para que nos mande recursos. No, es broma. Pero si alguien nos está escuchando, si alguien nos está escuchando en Chicago, en Houston, por lo menos al podcast. Sí, pero yo sí quiero darle un consejo si me estás ahí, si estás escuchando. Lee la Biblia. Arthur empezaba diciendo, ¿verdad? Lee, ¿cómo se llama? Lee la Biblia y no escuches lo que los demás opinan, porque muchas veces ya estamos, no sabemos y ya estamos predispuestos porque un pastor lo dijo, porque otra persona lo dijo, y empieza a generar codicia y avaricia. Y la Biblia rompe con todo eso en nuestro corazón. O sea, la Biblia, la palabra dice que es viva y eficaz y va a quebrantar todo lo que se contrapone a la Biblia. Yes. Entonces, cuando tú estudias la Biblia, no hay necesidad, ¿verdad?, de estar escuchando algunas otras voces que te van diciendo. Lee la Biblia y la Biblia te va a enseñar. O sea, la misma Biblia te lo va a explicar, porque la Biblia es veraz, ¿verdad?, y se defiende por sí sola. Entonces, nosotros la estamos defendiendo. El argumento de muchos es una foto de Dante Gebel con un jet como de hace 20 años que circula en Facebook desde que tengo yo memoria cristiana, y ese es su argumento, ¿no? Ahora, ¿quién de los que estamos ahí en esta mesa tiene casa propia? No, nadie. O sea, ok. No, es una mentira
que yo entiendo, sí ha habido mucho abuso, o sea, a lo largo de muchos años con todo ese asunto, pero al mismo tiempo no, o sea, no siempre es así. Sí. O sea, por eso no es bueno generalizar. No sé cómo suena esto, pero es como decir que todos los curas son pedófilos. Exacto. Pues la verdad es que no. Y no ignoramos los abusos. Así, No, claro, los excesos. Los excesos, ¿verdad? Pero también, o sea, y estamos agradecidos con Dios porque hay para pagar la renta, o sea, claro. ese es el punto, y no dejamos de ofrendar, de diezmar, ¿verdad? O sea, solo porque rentamos una casa, o sea, no. Muy bien. Pues súper bien, diezme. Falta George. Háblanos. Háblanos acerca de tu predicación. Ok. Muy bien, gracias por habernos acompañado. Dilo. Ya. George, la última vez que predicaste. ¿Cuál es el último tema que has predicado? Venga, háblanos acerca de él. Prediqué... Título. El mismo que prediqué en Conferencia Vita. La última vez que prediqué fue hace 15 días y una semana antes había predicado en Conferencia Vita. Y se llama Guiados por su presencia. Pero los que estuvieron en la Vita, ¿los escucharon otra vez? Lo escucharon otra vez. Los obligué a que se sentaran en la primera fila en Agape Sur para que lo escucharan y lo volvieran a anotar. Y prediqué acerca de Guiados por su presencia. Y esta prédica el Señor me la dio cuando estaba estudiando Hechos 16. Muchas veces la parte central de la historia de Pablo y Silas es cuando están encarcelados y que la cárcel se cae y las cadenas se rompen. Pero hay algo muy peculiar que sucede antes de que Pablo y Silas lleguen hasta ese lugar. Hay 3 indicaciones. Bueno, yo creo que también iba Lucas, porque en algunas partes de los textos aparece Lucas hablando en primera persona y haciendo referencia a que él estaba con ellos. Pero bueno, en fin, hay 3 cosas que suceden antes de llegar hasta Macedonia, y es que la primera, el Espíritu Santo les dice no vayan para allá, y ellos cambian su camino. Una segunda vez el Espíritu Santo les dice no vayan para allá, y otra vez cambian su camino. Y en la tercera, Pablo tiene una visión acerca de un hombre pidiendo auxilio y pidiendo que llegaran hasta donde él está para que les pudieran ayudar a ellos y a los de su casa. Y básicamente en eso se centra la prédica, en ser guiados por la presencia de Dios a lo largo de nuestras vidas. Utilicé una historia para conectar con el mensaje, que fue acerca de un hombre en Colombia, si no me equivoco, creo que estoy equivocándome de país, pero que mató a su niño en un cuarto de hotel, y lo conecté con lo que quizá esta mujer sintió al momento de enterarse que este hombre había asesinado a su hijo, y hablaba acerca de la importancia de ser guiados por la presencia del Espíritu Santo en las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Y casi siempre cierro con 3 puntos los mensajes. Y la aplicación práctica es esa: cómo ser guiado por la presencia del Espíritu Santo. La primera fue elegir bien de forma correcta a las personas que te acompañarán a lo largo de tu vida, porque veo a un Silas muy convencido de lo que Pablo le estaba siendo dirigido por Dios para hacer, y yo le decía a la congregación, imagínense que Silas se hubiera echado para atrás y que le hubiera dicho, no, ¿sabes qué, Pablo? Yo creo que no es por ahí, creo que tenemos que ir por acá, ya lo habíamos decidido, a lo mejor el transcurso nos salía más barato, no lo sé, pero no sucedió así. O sea, Silas siempre estuvo bien convencido de seguir la voz de Pablo, y utilicé Proverbios 18:24, dice, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Y la fidelidad también es algo que resalta bien cañón en Silas cuando están en la cárcel encadenados. O sea, no hay en ningún momento un reclamo para Pablo. Y el punto número 2 es: no intentes abrir a patadas una puerta que solo se puede abrir con llave. La llave de la soberanía del Señor, de la decisión de Dios por abrir, del momento de Dios por abrir esas puertas, porque la neta es que muchas veces somos muy necios, amigos. O sea, Dios nos está diciendo, no cruces, no vayas por aquí, no atravieses esa puerta, es una puerta totalmente cerrada, y a veces nosotros a patadas la queremos abrir. Y te decía ahorita en la mañana que yo recuerdo mucho una prédica que tú diste en Conferencia Vita, donde hablabas acerca de los muros de protección de Dios, y que decías que muchas veces esos muros de protección eran una especie de muestras
de amor del padre porque quería protegernos de algo. Entonces te la pirateé por ahí. La mentalidad del prisionero del hijo. Ajá. Entonces ahí hablé un poquito acerca de eso, ¿no? Si hay una puerta cerrada delante de ti y que reconoces que Dios la ha cerrado, no la intentes abrir a patadas, porque entonces no estás siendo dirigido por el Espíritu. Y muchas veces la neta es que las temporadas de ansiedad, miedo y desilusión que vivimos, de estar empastillados con ibuprofeno de 800, es porque hemos tomado decisiones, hemos abierto puertas que Dios no nos dijo que cruzáramos. Claro. Y no son necesariamente puertas pecaminosas, son circunstancias que decidimos. No lloren, tranquilos. Y la última es acerca de renunciar al temor a ser guiado por el Espíritu Santo. Todos aquellos creyentes que han conocido al Espíritu Santo saben que Él los puede guiar. Juan 14 dice que el Espíritu Santo nos iba a recordar las cosas que Jesús nos ha enseñado. Eso quiere decir que el Espíritu Santo puede guiarnos. Pero muchas personas tienen miedo a ser guiadas por el Espíritu Santo por el lugar en donde van a terminar. Wow. A veces el Espíritu Santo te está diciendo, hey, Luis, perdona. O Chris, o Arthur, o tú que nos estás escuchando, el Espíritu Santo te está diciendo, perdona, hacia allá te quiero guiar. Pero te da temor porque dices, si perdono a esta persona, es un ejemplo, el perdón, él se va a salir con la suya, va a seguir haciendo mal a las personas, voy a quedar como un tonto, como un ridículo, y no quiero llegar allá. Y Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y cerré de esta forma: un padre nunca va a llevar a un hijo a un lugar incorrecto. O sea, si el Espíritu Santo te está guiando, por más temor que tengas acerca de cómo van a finalizar las cosas, el padre no se va a equivocar, nunca te va a llevar a un lugar incorrecto. Wow. Y usaba a Lucas, mi hijo, cuando le sacamos los moquitos con el aspirador de que no quiere, pues no quiere. Cuando le diste el tamiz. Cuando le hice el tamiz, las vacunas, cuando ya en estas segundas vacunas lloró más. Pero un padre nunca va a llevar a su hijo a un lugar incorrecto. Y esas son las 3 formas en las cuales invitaba a la congregación a ser guiados por el Espíritu Santo. Me recuerda a Moisés, cuando Moisés le dice a Dios, si tu presencia no va con nosotros, mejor no vamos, ¿no? Si tu presencia y veíamos como una nube los acompañaba en el desierto y una columna de fuego en la noche, ¿no? Y señales, y creo que a veces en el transcurso llenos de incertidumbre, que dices, no sé hacia dónde voy, pero estoy siendo guiado por Dios, hay destellos de que confirma que Él va con nosotros, ¿no? Hay destellos que te despiertan. Ahora que nosotros estábamos ahí en lo de abriendo la iglesia, decíamos, si tu presencia, Dios, no va con nosotros, mejor no nos envíes, ¿no? Pero han habido destellos que nos muestran que vamos por el camino correcto, y a veces son momentos de incertidumbre, pero en medio de ellos, ¿verdad? Hay una dependencia de Dios, y él con su voz te habla y te dice, ¿verdad? Y te asegura y genera convicción en tu corazón, porque se trata ser guiados por la presencia de Dios, se trata más de convicción que de cosas emocionales o de momentos, ¿verdad? Entonces es como una convicción de decir, tú me guías a pesar de que el momento sea el rumbo, porque el rumbo que iba a atravesar Moisés era complicado, ¿no? Pero él dijo, si tú vas conmigo, yo voy a seguir. Creo que también hay momentos donde somos guiados por la presencia de Dios, es decir, que Dios va adelante abriendo camino y marcando por dónde, pero hay momentos donde somos enviados por Dios. Por ejemplo, en la época de Moisés estaba acostumbrado a que Dios iba delante de él, pero en la época de Josué, Dios va detrás de ellos. Ellos tienen que actuar ahora como enviados. Obviamente son guiados, pero ahora con la presencia de Dios detrás, en el sentido de que ya les dijo por dónde, y hay que empezar a actuar confiando en que Dios va respaldando, ¿no? Esa postura. Sí. Y otra de las cosas que hablaba a la mitad del mensaje era que la voz de Dios es activa y constante. Sí. O sea, yo creo que sí, a lo largo del ministerio, de la vida, necesitamos esas voces de Dios diciéndonos, estoy contigo, vas bien. Lo que pasaba este domingo, lo que les contaba en lo que sucedió en la mañana. O sea, para mí, ahora en esta nueva temporada que estamos iniciando,
para mí fue una muestra de amor de Dios, de decir lo que a ti te preocupa de mi iglesia, a mí también me preocupa y yo tengo el control. Sí, wow. Y es como Dios hablándonos. Me sentí muy amado por Dios, porque neta estaba muy preocupado de lo que estaba sucediendo. Pero cuéntanos qué te pasó. Pero en serio, yo y la gente, no te pases, ¿qué sucedió? Pero creo que ahí o sea, ser guiados por su presencia es cómo nos vamos. Dios nos da un mapa, ¿no? O una brújula, que es la oración y la palabra de Dios, que nos hacen estar confiados en que vamos guiados por Él, ¿no? Oye, entonces, les tengo un reto. Vamos a nerviosos. ¿Tú crees que si tú me dieras un bosquejo tuyo para predicar, lo podría hacer fácilmente? A lo mejor no fácil, porque yo creo que ser muy buena. no tengo muy buena redacción. Estaría chido un día intercambiar bosquejos. Estaría bueno. Y predicarlo, a ver cómo nos va. Luis no está dispuesto a darnos sus tesoros de... No, yo sí, pero las vende, ya las venden Kindle. No sé si mi estructura sea muy... Trato de hacerlo así porque de hecho tengo en mente poner a alguien a predicar un bosquejo mío. Ah, buenísimo. Pero no, o sea, yo sé que es bendición también para el que lo va a predicar, pero a mí también me reta a que mi bosquejo sea entendible. Sí, muy bien. Entras al reto, ¿no? Sí. Ok. Arthur Delgado dijo que sí. Muy bien. Amigos, gracias por acompañarnos en este episodio número 45 de Dialéctica Podcast. Estamos contentos y agradecidos con Dios. Nos fue bien. Creo que estuvo bueno. Episodio de todo y de nada. Todo y nada. Qué feo nombre. No, sí hablamos de algo, pero buenísimo, de todo un poquito. Más como estos. Si tienes alguna sugerencia de tema, estamos para servirte. Oigan, hay que hacer llamadas telefónicas de broma. De broma. No es cierto. Que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. 15 días o cuando nos veamos. Bye. Un abrazo. Bye.